¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Vamos a leer a partir de Génesis capítulo 25 versículo 22 y van a ver en la medida que vayamos avanzando van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿de qué 2 naciones le habla el Señor a Rebeca? La segunda: ¿existe la predestinación? Y la tercera: ¿Dios hace acepción de personas? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, pueden escribir a momentodeencuentroconjesús@gmail.com. Y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 25 versículo 22 dice: pero como los hijos chocasen entre sí en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. Nosotros habíamos visto en el video anterior que Rebeca, siendo estéril, queda embarazada. Y ahora nos enteramos que queda embarazada de mellizos. El tema es que rápidamente nos comunican cómo los hijos en su seno chocaban entre sí, y esto le traía dolor. Por eso fue ella a consultar a Yahvé. Y de esto podemos inferir que no solo Isaac tenía una relación directa con Dios, sino que Rebeca también. Ahora bien, ¿qué es esto que le comunica Dios a Rebeca cuando le habla de 2 naciones? Para saber de lo que nos habla, primero debemos conocer el nombre que le darían a sus hijos. En Génesis capítulo 25 versículo 24 dice: llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esau. Después salió su hermano, que agarraba con su mano el talón de Esau, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Bien, nosotros sabemos que se llamaban Esau y Jacob. Ahora, más adelante, vamos a leer lo siguiente. En Génesis capítulo 36 versículo 8 dice: fue así que Esau se ubicó en los montes de Seir. Esau es Edom. Estos son los descendientes de Esau, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Después veremos por qué Esau es Edom, pero Esau dio origen al pueblo edomita. Mientras tanto que Jacob, nosotros veremos lo siguiente de él. En Génesis capítulo 32 versículo 28. En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o fuerza de Dios. Nosotros veremos que con el tiempo, en la palabra nos irán mostrando que Israel de alguna forma siempre estará sometiendo al pueblo de los edomitas. Y nosotros sabemos que todos los descendientes que forman el pueblo de Israel vienen precisamente de Jacob. Y todos aquellos que forman el pueblo de Edom vienen de Esau. Ahora bien, ¿existe la predestinación? En Romanos capítulo 9 versículo 10 dice: fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre, y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo: el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto: elegí a Jacob y rechacé a Esau. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Sobre este tema vamos a aclarar 2 cosas particularmente. La primera tiene que ver con que antes de nacer ninguno de los 2 niños había hecho nada, ni bueno ni malo, pero Dios ya había elegido a uno de ellos para formar a su pueblo. Prefirió a Jacob y dejó de lado a Esau. Con esto Dios nos demuestra que Él es el que elige a quien quiere, de acuerdo con su plan. Y por otro lado, la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Cada uno ocupa un lugar en el plan, y ese lugar lo asigna Dios. Y alguno podrá pensar: ¿pero Dios no es injusto haciendo esto? No, no es injusto, lo dice la propia Escritura. Recién leíamos: Dios no es injusto. Pero tal vez alguno diría: bueno, pero está haciendo acepción de personas. Ahora, ¿Dios hace acepción de personas? En 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 6 dice:
Y dijo a los jueces: miren bien lo que hacen, porque ustedes no deben juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que está con ustedes cuando administran la justicia. Que permanezca sobre ustedes el temor del Señor. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera la injusticia, ni la acepción de personas, ni el soborno. Dios no hace acepción de personas. Y tampoco crea personas para que se pierdan. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven, y Dios es justo siempre. Esto ya lo hemos visto incluso en videos anteriores. En el Salmo 11, versículo 7 dice: el Señor es justo y ama la justicia. Y además, todo lo que Dios crea es bueno, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y entonces, ¿cómo se explica lo que pasó con Esaú? Nosotros en Romanos capítulo 9, versículo 21 dice: ¿no dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el uso cotidiano? Nosotros debemos ver que Dios es como el alfarero, que hace con el mismo barro vasijas para ocasiones especiales, o también puede hacer vasijas para uso diario. Pero todas son iguales de importantes y necesarias en el plan divino. Por esta razón, Jesús nos dice lo siguiente en San Mateo capítulo 25, versículo 14. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras capacidades, aún desde antes de haber nacido. Debido a que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Por esta razón nos da según esa capacidad. Está en nosotros dar el fruto, lo mejor que podamos, sin mirar al que está al lado, sino solo mirando a Dios. Sobre esto, Santa Teresita de Lisieux nos dice lo siguiente: puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que él había creado son hermosas, y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan al humilde violeta su perfume, ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las florcitas quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral, y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas, destinadas a recrear los ojos de Dios cuando los baja a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que seamos? Dios quiere que seamos santos, que estemos a su lado, ahí desde el lugar donde nos toque, según nuestras capacidades. Por eso vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude a crecer día a día en santidad, aunque sea muy poquitito, pero día a día. Sobre todo sabiendo que Él nos conoce y nos ama, incluso desde antes de nacer. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.